Bien, vamos a continuar con las actividades de nuestra secuencia número 5 de nuestro libro de español del tercer grado. En este video vamos a hacer, una revisión muy superficial de lo que serían las actividades de la sesión 6 a la sesión número 10. La razón principal es que esta fase 3, que aquí nos están indicando que ya sería ensayar y presentar la obra de teatro, buena parte de esta actividad no la vamos a poder llevar a cabo por la situación de que estamos a distancia. No es que no pudiera de alguna manera hacerse una especie de radionovela o una representación más o menos en esos términos que pudiéramos desarrollar considerando que estamos en este todavía proceso de contingencia y que a la distancia podríamos hacer. Pero lo que sí podemos plasmar, yo considero como una posibilidad, sería como abordar algunos de los aspectos que nos podríamos plantear en forma escrita como elementos que faltarían por contemplar en nuestra representación teatral. Entonces, aquí en este texto nos plantean la presencia de los recursos, dice, escénicos necesarios, es decir, aquellos elementos que son parte de la escenografía, que son parte del escenario, que nos van a facilitar proyectar esta problemática social a través de nuestra obra hacia nuestro público. En este caso, como tú puedes ver, pues bueno, ¿qué recursos tenemos que considerar? Pues mira, que tenemos, permíteme subrayarlos, por ejemplo, dentro de estos recursos escénicos necesarios, pues tenemos los gestos, el movimiento corporal de los actores, la escenografía, la utilería, el vestuario, la música, el sonido, la iluminación, y que de alguna manera no necesariamente estamos hablando de las actividades que van a tener que realizar los actores, porque recuerden que, pues bueno, detrás de, como dicen, tras bambalinas, o detrás del escenario hay gente que está trabajando. Entonces, todos, a la hora de presentar la obra de teatro, podemos tener nuestro papel. Entonces, pero para eso hay que contemplar estos aspectos que quizá no hemos contemplado con antelación. Es decir, a pesar de que ya hemos elaborado un guión teatral, no hemos puesto en el guión teatral, por ejemplo, la vestimenta que van a llevar nuestros personajes, si va a haber música, quién la va a activar, la iluminación, etcétera, ¿no? De acuerdo a lo que hemos plasmado en nuestro guión teatral. Entonces, en este caso, hablando de, como dice aquí, historia de una madre, que bueno, recuerden que la podemos renombrar, por ahí planteábamos que podría llamarse El Reencuentro, quizá guste, quizá no. Entonces, todos esos aspectos hay que irlos metiendo en una especie de texto. Entonces, por ejemplo, aquí en esta página que estaremos en la 24, fíjate que hay unas anotaciones que vienen aquí del lado derecho que, digamos, tendríamos que hacer para cada una de las escenas de nuestra obra. Bueno, hasta donde nos quedamos, tenemos 3 actos y cada acto tiene su cierta cantidad de escenas. Entonces, habría que hacer un cuadro para cada una de las escenas. ¿Sí? Entonces, vamos a plantear cómo meter estos aspectos en nuestro texto. Y para eso, bueno, y además considerar estas preguntas. ¿Sale? Para lo cual, ustedes van a hacer algo parecido a lo que tenemos acá. Por ejemplo, yo quiero plantear el acto tercero, en específico
la escena 3. Pero recuerda, este cuadro se tiene que realizar para cada uno de nuestros o para cada una de nuestras escenas. Aquí lo vamos a poner una nota, por ejemplo, realizar este cuadro para cada escena. Esto es muy importante tenerlo presente. Y aquí, por ejemplo, hablando de la escena en la cual Santos y, vamos a poner aquí mayúscula, Santos y Margarita se reencuentran después de casi 30 años de estar alejados, se reúnen en Querétaro y bueno, no es digamos la escena más larga, creo que podemos ampliarla, pero bueno, el punto es que ¿qué voy a necesitar como escenografía? Pues bueno, aquí yo te planteo, te recuerda que nuestras respuestas que están en color rojo son más bien a manera de propuesta como posibles soluciones. No hay una respuesta única, pero en mi imaginación yo puedo plantear que la escenografía podemos utilizar un fondo que se puede elaborar sobre pellón, vamos a inventar, para representar la parroquia de Santa María de la Asunción en el fondo. Entonces, se me antoja. Yo puedo, digo, no necesariamente tenemos que ir hasta Querétaro, hasta Tequisquiapan. Podríamos hacer una búsqueda en Google Maps, por ejemplo, y ver qué apariencia tiene y poner ese pellón grandote como nuestro fondo, como si estuviéramos ahí. Ahora, la utilería. ¿Qué es la utilería? Pues todos aquellos, digamos, materiales que vamos a tener que poner en nuestro escenario para darle ese, digamos, toque de realismo. En esto, por ejemplo, se me ocurre que utilicemos algunas macetas como parte de lo que pudiera ser la banqueta. Vamos a inventar. Tratemos de imaginarnos cómo sería digamos, este encuentro. También recordemos que en el mismísimo libro, el autor del libro nos dejó la nota periodística muy al principio. Vamos a ir allá. Aquí, por ejemplo, tú puedes ver en el fondo, pero esta es una nota periodística. Tú vas a presentar una obra de teatro, entonces, en este caso, sería muy costoso que hiciéramos, digamos, con una estructura de madera, la parroquia. Entonces, eso sería un poco complicado. Recordemos que, teóricamente, esta obra de teatro la vamos a presentar a lo mejor en un pequeño foro de tu escuela o en tu salón. Entonces, es ahí donde esas personas que no aparecen en escena pues tienen que trabajar. También ellos tienen que estar involucrados en este proyecto, no solamente los actores. Entonces, en este caso, regresando a nuestro texto, pues yo me imagino que hay unas macetas. Quizá no haya macetas en realidad, pero tú las quieres poner ahí. Vestuario. Pues tenemos que entender cómo es Santos o cómo te imaginas que va a estar Santos y Margarita, en el entendido que pues Margarita debe tener por ahí de los 60 años, Santos debe andar por ahí cerca de los 40. Entonces, si lo vemos por ese lado, pues la vestimenta de Margarita tiene que verse un poco más aseñorada, como dice ahí, porque si no ya no correspondería a la edad que uno se lo imagina por el extracto social. Yo no me hago a la idea de ver a Margarita, por ejemplo, con unos lentes oscuros modernos, Margarita, digamos, recargada de joyería, pues no me la imagino así. Pero bueno, finalmente es tu obra de teatro y tú puedes ponerle como tú quieras. El caso de Santos igual, ¿cómo te lo imaginas viniendo de Estados Unidos
cómo te lo imaginas vestido para el reencuentro. Entonces, esos aspectos tienes que ponerlo aquí en la tabla. Lo mismo el lenguaje. ¿Qué tipo de lenguaje consideras que se va a utilizar? Finalmente, por ejemplo, posiblemente después de tantos años de vivir en Estados Unidos, Santos tenga un poquito ese tono de las personas que pasan mucho tiempo hablando inglés y que de alguna manera pues van a ir perdiendo contacto con el mundo del español. Entonces puede que mezcle las palabras. La música y el sonido, pues probablemente, como aquí planteamos, quizá una música muy leve con violines que pudiera ser funcional, que nos creara la atmósfera de reencuentro entre una madre y un hijo, pero cuidando que el volumen pues no interfiera con el diálogo de los actores y que los espectadores pues ni perciban los diálogos de los actores ni tampoco disfruten la música. La iluminación, en este caso, como podamos digamos representar en esta obra de teatro, pues creo que con el horario natural de lo que será un horario escolar, bien nos sirve para representar una actividad, digamos, como la que teníamos ahí en el texto periodístico, que pues parece que es de día. Pues bueno, quizá no necesitemos ninguna luz extra más que pues la luz natural, suponiendo que se realiza la actividad en el foro. Ya si la haces en el salón, quizá pues sí, vamos a requerir de algún tipo de iluminación para que resalte nuestro escenario. Entonces, aquí por ejemplo diría, basta con hacer la actividad con luz natural, la del sol es suficiente para nuestra obra, suponiendo, ahorita corrijo, suponiendo que se lleva a cabo en un foro o en el patio. Ya nada más cambiaré un poquito si, pues bueno, no hay de otra más que hacerla en el salón, ¿sale? Entonces te dejo esta tabla y nos vamos con las preguntas. Por ejemplo, de acuerdo a lo anterior, respondan en grupo las siguientes preguntas. ¿La escenografía y la utilería contribuyen a la creación de un espacio escénico? ¿Qué simboliza o representan en el ejemplo? Pues bueno, la escenografía y la utilería nos da la sensación de estar en el lugar de los hechos, sin estar necesariamente ahí. No vamos a ir hasta Querétaro para representar la obra, ni tampoco vamos a dejar toda la imaginación de, digamos aquí, en lugar de todos, del público, ¿no? Necesitamos buscar una manera de representar el lugar donde se desarrollan las acciones. Hoy podemos buscar en Google Maps y darnos una visión un tanto más actual para plasmar en nuestra escenografía una imagen más precisa. Entonces, contribuye muchísimo a nuestra, digamos, escenografía y la utilería en la creación de nuestra atmósfera. Ahora, el vestuario puede caracterizar a los personajes e indicar su pertenencia a un grupo social u oficio. Entonces, ¿qué función cumple en el texto anterior? Pues bueno, el vestuario nos ayuda a representar edad, sexo, situación económica, que las personas presentan, o bueno, nuestros personajes, ¿no? Personajes presentan, por ejemplo, Margarita debe ser representada como una persona con recursos económicos limitados. Se supone que tuvo que recurrir incluso a una caravana, pongo con C mayúscula porque es una organización, para poder ubicar a su hijo y trasladarse hasta México. Quizá ayude unos toques blanquizcos en el cabello que favorezca la representación de una, vamos a poner por aquí, de una mujer mayor de 60 años. Entonces, en ese sentido, es importante la caracterización de nuestros personajes.
Y digo, Margarita no es la única. También por ahí tenemos a Santos, también tenemos a, se me está pasando, Ignacia y Alejo, por ejemplo. ¿Sí? Además de que hay personajes, por ejemplo, no se me ocurrió en este momento poner una escena donde venga, por ejemplo, alguien de la caravana que pudiera interactuar con Margarita, pero podríamos ponerla. Entonces también esas personas deben tener una caracterización para que creamos que Margarita es una mujer de casi 60 años, pasadito de los 60 años, que Santos tenga una edad aproximada de unos 40 años. Ahora, dice, con el lenguaje corporal es posible expresar el mundo interno del personaje, así como mostrar su relación con otros personajes o su vida cotidiana. En el ejemplo anterior, ¿cómo se aprovecha este recurso? Pues bueno, es importante que los actores se ayuden de su cuerpo para proyectar sus emociones. Recordemos que el público lo vamos a tener ubicado, no sé, vamos a una distancia de 6 metros, 8 metros. Si es en el salón, pues será mucho más, una distancia mucho más corta, pero probablemente por las características de nuestro escenario o por el público, en la posición donde esté ubicado el público, puede que este lenguaje corporal tenga que ser un poco más amplio. Entonces, estas emociones pueden ser bien proyectadas por la voz y por el lenguaje corporal. Entonces, por ejemplo, sé que podremos utilizar lágrimas, pero dudo que se pueda observar, por lo que será necesario que Santos y Margarita sean lo más efusivos que se pueda para hacer más notable la mezcla de emociones en el reencuentro. Los gritos para llamarse pueden ayudar. Entonces, por ejemplo, los brazos alzados, como queriendo alcanzar la madre a su hijo, aunque todavía estén a 50 metros de distancia, pues eso nos empieza a conectar con la emoción de Margarita, nos sentimos parte de esa escena. Entonces, es muy importante el lenguaje corporal de los actores. No es solamente lo que nos diga y punto, no, también su lenguaje corporal. Ahora, nos plantean aquí en la obra qué manifiestan los actores con sus movimientos. Pueden ser entradas y salidas u otros desplazamientos, o bien lugares que ocupan en relación con otros personajes, con la utilería o con los espectadores. Pues bueno, aquí depende mucho la imaginación. En este caso, nos imaginamos el encuentro entre una madre y un hijo, digamos los personajes corriendo uno hacia el otro con los brazos en alto, como dicen ahí, como queriéndose abrazar desde 50 metros antes de tocarse. Entonces, esa ansiedad se transmite mejor si los actores tienen un movimiento más visible que solo utilizar los gritos. Lo complicado será, digamos, con los gestos. Aquí voy a corregir. Lo complicado será, o será más complicado con gestos, pues también ayuda en la representación. Lo más complicado será, bueno, vamos a quitar esto, con los gestos, pues también ayuda en las representaciones, pero no todos ponen tanta atención a los gestos. Ahora, dice, en el caso, la iluminación, pues bueno, en el caso de nosotros, pues la obra, podemos plantear que nuestras escenas pues no requieren la representación de una noche, quizá. Entonces el horario escolar pues nos queda bien por el lado del reencuentro. Claro que si tú revisas las otras escenas y algunas las tienes que hacer de noche, probablemente necesitemos otra escenografía para representar ese ambiente de obscuridad. Quizás si lo ves por ese lado, ahí sí nos conviene más hacer la actividad dentro del salón para darle cierto tono de nocturno, ¿no?
Entonces, pero si no es el caso, pues bueno, como aquí se plantea, pues bueno, de acuerdo a nuestra imaginación, la luz solar es más que suficiente, no necesitamos luminarias extras. Ahora, la música y el sonido sitúan la acción en un espacio y tiempo definido, intensifican un momento o caracterizan un personaje. ¿Qué puede decirse de su uso en la obra anterior? Pues bueno, aquí en este caso la música ayuda a darle una atmósfera emotiva que el momento del abrazo requiere. Me estoy centrando solamente en esa escena, pero igual tendríamos que hacernos la pregunta, oye, y bueno, y cuando Santos y Margarita se despiden, ¿no podríamos poner una música? Pues por supuesto que sí. Una música que pueda, digamos, enternecernos con ese, digamos, ese posible hasta nunca o ese esperanzador hasta pronto entre Margarita y Santos cuando se van, bueno, se va Santos de Honduras. Entonces, ahí es donde entra. ¿Qué otros recursos que no aparecen en el texto añadirían o cómo emplearías estos? Pues bueno, en este caso, pues depende de la obra. Pero básicamente hay que considerar la participación de los compañeros que no salen a escena, pero que sus papeles afectan positiva o negativamente la representación teatral. Bien, esto me gustaría que hasta aquí quedara. Digo, ojalá y haya la oportunidad de poderla representar. Si no, pues bueno, nos vamos a quedar con las ganas de representar una obra de teatro. Pero si no, veremos cómo podemos representarla, aunque sea a la distancia. Bien, sin más por agregar, te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.